Buenas noches, bienvenidos este viernes 12 de febrero del 2021 a otro programa más de la otra cara de la moneda con Citrafi. Hoy tenemos un tema sumamente importante para el Poder Judicial y para el país, que es la concentración del poder en el Poder Judicial. Para eso me va a acompañar don Jorge Morales, que en unos minutos se nos va a unir, que es el secretario general del Sindicato de Jueces, y también me va a acompañar para dirigir el programa Jorge Cartín, que es el secretario general de Citrafut. Buenas noches, don Jorge. Muy buenas noches, Noily. Muy buenas noches tengan todos y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este programa de la otra cara de la moneda con Citrafut, donde tenemos un invitado especial, que es nuestro compañero don Jorge Luis Morales, Se nos acaba de unir. que se nos acaba de unir porque él viene corriendo desde San Ramón para llegar a conectarse con nosotros. Entonces, así viene entrando. Así es esto en los programas en vivo. Entonces, sí, vamos a tener una conversación muy interesante sobre un tema muy importante que es la concentración de poder en el Poder Judicial. Y también teníamos planificado conversar sobre la norma presupuestaria número 12. Lo que pasa es que con esta norma, bueno, fue todo un asunto que se dio la semana pasada, que nosotros estuvimos ahí tratando de ver cómo lográbamos minimizar los efectos de esta norma presupuestaria. Sin embargo, gracias a Dios y a muchos esfuerzos que estuvimos haciendo a nivel de denuncia pública, tratamos de minimizar y se logró que los señores y señoras diputados pudieran pasar un proyecto de ley en el cual se iba a derogar esta norma presupuestaria mediante un proyecto de ley nuevo. Entonces ya ese problema está más que resuelto. Entonces vamos a ver otro tema. Yo les tenía un video preparado, pero ya no lo encuentro. Si quiere, Noily, por favor, introduzca a don Jorge Luis y voy a ver qué se me hizo, porque lo mandé en algún lado del ciberespacio. Sí, como les decíamos, don Jorge Morales se nos viene llegando. Y don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Noily. Muy buenas noches, Jorge. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por esta amable invitación. Efectivamente, venía pitando ahí a la altura despuesito del río Rosales, había un accidente bastante aparatoso de un furgón y un carrito pequeño, y eso me atrasó un poco. No venía tan mal de tiempo, pero esas son los imponderables, ¿verdad? Que siempre pasan en estas lides. Sí, más que hoy es viernes. Entonces, Sí. nos imaginamos cómo está. Y don Jorge que viene de San Ramón. Entonces, más bien gracias a don Jorge por el esfuerzo que él hace. Este, como decía Jorge, el de Citrajut, teníamos un tema que era la regla 12, que bueno, ya Jorge explicó lo que pasó. Es importante también mencionar cómo se pasan proyectos o leyes que las meten como en el mismo saco y después vienen a perjudicar. Lo que pasaba en el Poder Judicial era el montón de plazas que se iban a perder y la afectación que se iba a dar para el país, ¿verdad? Este, Estaba analizando un día de esos que se parece mucho a lo que es ahora la ley del empleo público y que ya teníamos a un economista que nos decía están metiendo todos en el mismo saco. Entonces, ese es un tema que después vamos a analizar. Don Jorge, la concentración de poderes. Ustedes, digamos, desde el Sindicato de la Judicatura y ya otros organizaciones han dado la problemática que se da en el Poder Judicial por ese tema de la concentración de poderes. Ustedes mencionan mucho lo que es que los diputados escojan a los magistrados. ¿Por qué es una problemática esto? ¿O por qué lo podemos ver como un tipo de problemática? Noí, Ajá. quizás antes de empezar con esta pregunta, que es muy importante, que también es uno de los elementos que señala el estado de la justicia,
veamos este pequeño video que son como unos 10 minutos donde se hacen las puntualizaciones concretas de cuáles son las debilidades o más bien lo que estamos debiendo como Poder Judicial en varios temas, y uno de esos temas que se señala en ese estado en ese estado de la justicia del Estado de la Nación es precisamente esto que le estás preguntando a Jorge. Entonces yo creo que podemos ver este video y vamos a agarrar de ahí muchos elementos para poder analizar el tema. Entonces voy a compartir, denme un segundo. Pantalla 2 y vamos a poner el video. Vamos a poner el video aquí. En mayo del 2020, el programa Estado de la Nación presentó al público el tercer informe Estado de la Justicia. En el marco de este informe realizamos investigaciones a profundidad sobre el desempeño del Poder Judicial, gracias a un convenio de cooperación con esta institución firmado en el 2012. En este video presentaré los temas pendientes de la reforma judicial. El tercer informe Estado de la Justicia identificó algunas áreas como dominios reservados. Esto es, áreas que hasta ahora han sido excluidas de la dinámica reformista que ha caracterizado al Poder Judicial a lo largo de este siglo. Se trata de temas que están bloqueados a intentos sustantivos de reforma, pues los tomadores de decisión se resisten a realizar cambios que modifiquen significativamente la situación actual. Algunas de estas áreas cuentan con diagnósticos y propuestas. En otros casos ni siquiera ha sido posible someterlas a discusión. El primer dominio reservado que identificamos es el sistema de nombramientos de magistrados y magistradas por parte de la Asamblea Legislativa. En el episodio de crisis política que se vivió en los años recientes, se puso en evidencia el efecto que pueden tener los nombramientos de magistratura sobre la credibilidad del judicial. El 2018 fue un año crítico para la Corte Suprema de Justicia. Las vacantes estaban afectando sensiblemente la operación de esta instancia y sus salas. Recuérdese que en la elección del actual presidente de la Corte participaron 12 magistrados propietarios y 10 suplentes, debido a las plazas en propiedad que no se habían nombrado. Este tema volverá a cobrar relevancia, puesto que 12 magistrados y magistradas en propiedad ya cumplen con los requisitos para acogerse a la jubilación, y un tercio de ellos están cercanos a que venza su periodo de nombramiento y tengan que decidir si optan por la reelección. Entre 2018 y 2019, en la Asamblea Legislativa hubo un clima de acuerdos políticos que les permitió a los diputados completar los 13 nombramientos pendientes. Este súbito dinamismo legislativo mejoró los tiempos de respuesta del Congreso, que anteriormente habíamos reportado un crecimiento muy importante. Incluso uno de ellos llegó a durar hasta 3 años. Sin embargo, estos acuerdos no incluyeron cambios en la normativa que rige estos nombramientos. Así, la votación de estos puestos en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y hasta la votación final en el plenario siguen siendo secretas. El plenario puede votar por candidatos de última hora que no participaron en el concurso, es decir, que no sometieron su nombre al escrutinio público. Además, la Comisión de Nombramientos mantuvo un fuerte componente de arbitrariedad en la recién incluida metodología de evaluación de atestados, pues se le otorga un 40% a una entrevista que no tiene estructura y que se asigna sin motivación o fundamentación. Una novedad documentada en esta nueva edición del Estado de la Justicia es el creciente activismo ciudadano y una mayor cobertura de los medios de comunicación en los procesos de selección de magistrados.
En este sentido, se han presentado 11 proyectos de ley sobre el tema. Se dio seguimiento por medio de paneles de ciudadanos independientes a la Comisión de Nombramientos. Se presentaron 3 recursos ante la Sala Constitucional contra los concursos para la magistratura. E incluso en el 2019 se recibió un llamado de atención del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados. Pese a todo ello, no ha habido voluntad en la Asamblea Legislativa para aprobar reformas legales y procedimentales que permitan acercar al país a las mejores prácticas internacionales. La Sala Constitucional ha rechazado los recursos presentados. Tampoco la Corte Suprema ha revisado las propuestas realizadas por el Grupo de Trabajo de Reformas Urgentes al que se le encomendó elaborar recomendaciones para este tema. El segundo dominio reservado que identificó el estado de la justicia es la concentración de funciones administrativas y políticas en la Corte Suprema de Justicia. Este ha sido un tema reiteradamente planteado como un cuello de botella del gobierno judicial, cuyos efectos se magnifican en tiempos de crisis. Recordemos que el gobierno judicial está a cargo de la Corte Suprema de Justicia y esta tarea es apoyada por una serie de órganos técnicos. Además, comparte la responsabilidad con órganos auxiliares que tienen autonomía, como el Ministerio Público, la Defensa Pública o el Organismo de Investigación Judicial. Todo ello configura un esquema jerárquico vertical en el que la Corte se encarga directamente de muchas funciones administrativas. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, además de ser la instancia máxima jurisdiccional, funciona simultáneamente como una junta directiva a cargo de aprobar las políticas que lo rigen y como una gerencia colectiva del conglomerado institucional a cargo de implementarlas y evaluarlas. La concentración de funciones jurisdiccionales y administrativas tiene repercusiones en la independencia judicial externa e interna. Este es el principio básico de la administración de la justicia. La independencia externa es la que garantiza que el Poder Judicial no esté sometido a la voluntad de otros poderes o actores sociales. La independencia interna, por su lado, es un derecho que tenemos los ciudadanos, que garantiza que el juez o jueza sean un tercero imparcial, independiente de órganos jurisdiccionales o de la jerarquía de la institución. Así, por ejemplo, en cuanto a garantizar la independencia externa de otros poderes, a un líder autoritario se le haría más fácil controlar el Poder Judicial, pues con solo lograr el control de una mayoría de la cúpula tendría el manejo de todo el conglomerado. Este modelo de gestión ya no se adecúa a las necesidades de una institucionalidad judicial que ha crecido en tamaño y complejidad, ni a la madurez democrática del Estado de Derecho costarricense. Una evidencia de la concentración de funciones administrativas en la Corte son los múltiples consejos y comisiones dirigidos por las personas magistradas. En el 2012 existían 31 comisiones. Para el 2016 habían aumentado a 37 y para el 2018 habían 41 comisiones activas, solamente de las adscritas directamente a la Corte. Además de esas hay otras 16 que dependen del Consejo Superior, 17 del Consejo de la Judicatura y otras 17 comisiones autónomas institucionales. La principal conclusión de los estudios sobre ambos dominios reservados es que la severa crisis política que afectó al gobierno judicial no fue lo suficientemente intensa como para despejar el camino de la reforma a estos ámbitos. La Corte no ha presentado ninguna iniciativa a la Asamblea Legislativa sobre estos temas. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial es un reto antiguo, pero hoy se presenta como una de las necesidades más acuciantes que tiene la institución para transformar su gestión
y adaptarla a las exigencias del presente. Ahora sí, podemos contestar la pregunta que le quedó en el aire a don Jorge. Adelante, don Jorge. Creo que van a tener que repetírmela porque estaba muy absorto entendiendo el interesante video que nos presentan. Oye, tal vez me hace un piecito para... Don Jorge, estábamos hablando, bueno, y ya el video lo muestra claramente, sobre el tema de los nombramientos de los magistrados por parte de la Asamblea Legislativa. Ustedes, el Sindicato de Jueces y otros organismos del Poder Judicial, otros gremios del Poder Judicial, siempre han batallado por esto. ¿Por qué, don Jorge? Ya el video nos habla una pincelada, pero ¿por qué es que es tan importante que esto salga de la Asamblea Legislativa, el nombramiento de los magistrados? En realidad, Noiri, sí, el tema es muy amplio, daría no para un programa, sino para muchos, y realmente ya se ha tratado demasiado, creo. En Costa Rica tenemos un defecto que es que tal vez nos excedemos en el diagnóstico, pero a veces los resultados van como el cangrejo, ¿verdad? Los diagnósticos son amplios. Incluso quería mostrarles, vean, para que vean que sí había puesto atención desde el principio a la pregunta. Este es un libro bastante robusto, se llama Costa Rica, la democracia de las razones débiles y los pasajes ocultos. Tiene un nombre como de película de misterio, ¿verdad? Esto es un estudio absolutamente muy profundo de parte de don Manuel Antonio Solís Avendaño. Incluso esta publicación es del año 2018. Precisamente, incluso es un trabajo previo a toda la crisis que se da con lo que conocemos el cementazo. Es decir, vino a ponerse muy en actualidad, porque lo que se plantea don Manuel Antonio es precisamente ese problema que existe con la comisión de nombramientos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que ahí pasa? Hay muy buenas intenciones. En un momento determinado se dice que se van a considerar los aspectos técnicos, la capacidad de la gente para ocupar un puesto determinado. Fundamentalmente su investigación empieza con los puestos de los magistrados y magistradas, pero después lo extiende a otros puestos como los procuradores y los contralores generales de la República. Y resulta que hay todas esas buenas intenciones y viene en algunos casos en plenario, salta como una liebre alguien diferente, y es el que al final, sin saber la ciudadanía ni por qué, ni qué razones mediaron, tal vez, y uno supone, una llamada de un político poderoso, resulta que termina siendo electa esta persona. Y no es el problema de que sea electa en esa forma, porque, digamos, hay otra publicación que la estaba buscando, que es de una persona que incluso plantea un proyecto de reforma a toda esta situación, que es don Walter Antillón, un profesor catedrático universitario, y dice que este modelo está agotado desde hace mucho tiempo, pero antes había como un poco más de decencia, digámoslo así, un manoseo menos fuerte de lo que es el nombramiento de los magistrados y magistradas en el más alto, la más alta cúpula. Antes había ese interés de que llegaran ahí los mejores que pudieran ejercer el cargo. Pero después y pongámoslo así, el punto de inflexión fue el hecho de que algunos expresidentes fueran juzgados por el sistema jurídico penal, donde los políticos dijeron, no, aquí hay una cuestión que debemos echárnoslo al bolsillo, controlarlo, no podemos dejarlo a la buena, y entonces
se han dado ciertas acentuaciones de cosas que se daban incluso anteriormente, pero se han acentuado y ha hecho que el sistema entre en grave crisis. Y esto es muy grave porque tal vez si tuviéramos oportunidad podemos indicar o podemos enfocar cómo esto afecta la calidad de la administración de justicia y cómo, por ejemplo, hay cosas que a veces no se resuelven porque políticamente hablando, a mí que soy magistrado y que estoy cerca de una reelección, no me conviene que en este momento esto se discuta o esto salga a la luz. Entonces, simple y sencillamente, hay gente que sufre las consecuencias de un retraso o de una forma en que se deciden las cosas muy vinculado a los intereses políticos de turno. Sí, y es que ahora que don Jorge menciona esto de lo que afecta, es bueno, y yo siempre lo menciono, hablar de la afectación hacia la ciudadanía, hacia el país, ¿verdad? Porque es importante que el ciudadano entienda en qué me afecta a mí. O sea, tenemos que partir que el Poder Judicial es uno de los pilares de la democracia del país y es uno de los poderes, ¿verdad?, del país. Antes que a veces, con todo eso, la independencia judicial, cuando les conviene, como se mencionaba ayer. Entonces, ¿en qué afecta esto a la ciudadanía, al pueblo? Como decía usted ahora, don Jorge, en la calidad de justicia que dan. Bueno, no sé si sigo el churuco, cuidado con otorgármelo mucho porque yo no lo suelto, ¿verdad? Vean, hay una persona que yo respeto mucho porque el conocimiento que tiene, no solo en su calidad como persona profesional, es funcionario de muy alto nivel, que estuvo en el Ministerio Público, dirigiendo el Ministerio Público de Costa Rica, pero además después fue a ocupar un alto puesto en un organismo internacional que precisamente tenía como misión el enfocar el problema de la corrupción en Guatemala. Me estoy refiriendo al doctor Francisco Dalanese. Se me volcó la imagen un poco de Francisco Dalanese. Él fue fiscal general de la República en Costa Rica y fue el encargado de la CICIG en Guatemala. Es un órgano de Naciones Unidas precisamente para enfocar ese problema de corrupción que se está dando en Guatemala. Y él lo dice claramente: la situación de Costa Rica es muy grave y muy peligrosa que se nos vaya de la mano. Nosotros hemos estado acostumbrados a tener un poder judicial fuerte, un poder judicial que, bien que mal, con sus defectos y sus virtudes, pues decide los asuntos con base en la ley. Pero en Guatemala pasa otra cosa. En Guatemala quien manda cómo se resuelven los asuntos judiciales son los grandes capitales, los empresarios más fuertes allá. Para usted ser un abogado exitoso, tiene usted que primero conversar con los grandes empresarios en Guatemala, y ellos son los que hacen y deshacen. Hay algunos jueces que han mantenido su independencia. Incluso en Guatemala es trágico porque a esos jueces les cuesta la tranquilidad de sus vidas, incluso ponen en riesgo su propia vida. Es decir, se paga la justicia independiente con un riesgo personal muy alto. Pues ese es el gran problema que podríamos estar viendo que se puede generar o podemos llegar a esos extremos en Costa Rica. Ahora, tal vez esos extremos alejados y a la ciudadanía no le suene tan cercano. Bueno, vamos a ver, si tenemos ejemplos muy claros recientemente en nuestra realidad. Por ejemplo, con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, los que veíamos la cuestión desde el punto de vista puramente de los aspectos constitucionales y legales, creíamos que esa ley estaba absoluta y totalmente muerta después de que la Corte Suprema de Justicia, en una votación de 16 magistrados, creo que uno en contra,
no recuerdo bien cómo quedó la votación, pero en una decisión aplastante dijo que ese proyecto de ley afectaba la estructura y funcionamiento del Poder Judicial y que eso implicaba que iba a requerir una votación calificada y además no se podía llevar como se llevó por un trámite del 208 bis o el trámite de rápido. ¿Qué pasó? Esa decisión fue consultada, fue llevada a la Sala Constitucional y con todo respeto para los señores de la Sala Constitucional, ahí se dio una decisión bastante de carácter y corte político, y lo digo así, y político en el sentido, y tal vez hagámoslo, digamos, suavicémoslo un poco, con un interés digamos, de buena fe, de ayudar al Estado costarricense, al gobierno, con su problema fiscal. Vemos que hubo un manejo increíble ahí porque se ocultó, incluso antes de que saliera esa resolución, a la opinión pública y obviamente a los magistrados, que habían empresas que por años no habían pagado impuestos, habían reportado cero ganancias para no pagar impuestos. Y esas empresas incluso habían sido beneficiadas en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con amnistías, es decir, se les había regalado la plata que debían al Estado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa decisión está bastante teñida, bastante ligada a criterios más que jurídicos de carácter político. La forma que encontró la Sala Constitucional para evitar que esa ley realmente se viniera abajo y se despeñara como un castillo de naipe, fue precisamente decir que no afectaba a la Corte, como lo había expresamente dicho la Corte, porque esa ley no afectaba ni los salarios, ni la estructura, ni el funcionamiento del Poder Judicial, ni las potestades de dirección de la Corte, ni la posibilidad de evaluar a su personal. Pero unos meses después vienen y estos mismos políticos, y estoy hablando de la Contralora General de la República, y vean que es el mismo problema, es lo que enfoca aquí don Manuel Antonio Solís Avendaño, la Contralora General de la República es electa por este mismo procedimiento viciado por el cual se nombran a los magistrados y las magistradas de este país. Entonces, ella llega ahí no con un interés de la legalidad, sino con un interés de favorecer los intereses políticos. Y esta Contralora le obliga a la Corte, a través de una amenaza al presidente de la Corte Suprema de Justicia, para que cambie la interpretación, para que se aplique y entonces, y realmente el interés o la idea original de ellos es que sí, esa ley afecta a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, y lo hicieron. Ahorita, y eso es parte de lo que quiero indicar, parte de lo que está alegando el sindicato en una acción de inconstitucionalidad que no quiso la Sala Constitucional darle curso en su momento, es que esa actuación de la Contraloría, si la Contraloría tiene razón, ¿verdad? Que parece que se le están dando a través del procedimiento, pues entonces no pueden escoger una cosa de un mundo y la otra cosa del otro mundo. Si la Contraloría tiene razón y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es aplicable al Poder Judicial, entonces estamos hablando que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas es inconstitucional, porque claramente no se puede decir una cosa sin decir la otra. Pero para que eso se diga así como tiene que decirlo, y no lo diga un sindicalista, en este caso, arriesgando que después le pasen las facturas, sino que lo diga un órgano jurisdiccional, tiene que haber jueces verdaderamente independientes, valientes, que no les importe más que hacer su trabajo conforme a la jurisdicción, conforme a las leyes y conforme al mandato y los contenidos de la Constitución política. Ahí vemos claramente
¿Y quién más puede saber la afectación que hemos tenido todos los ciudadanos en este país, sobre todo un sector de los ciudadanos, perdónenme, no son todos los ciudadanos, voy a ser muy claro, un sector de los ciudadanos, clase media para abajo, que hemos tenido que pagar IVA, que no tenemos derecho a amnistías, que no tenemos derecho a paraísos fiscales, como lo tiene el señor Garnier, del ministro Garnier, sus empresas. Hoy precisamente oía un audio de la denuncia que hace el diputado José María Villalta en el plenario, cómo las leyes las están acomodando precisamente para que este señor no tenga obstáculo para ejercer toda su actividad económica a través de paraísos fiscales. Y eso ya, ahí se acaban las palabras, ¿verdad? Ahí vemos cómo, simple y sencillamente, por este sistema, todos nosotros, los que sí tenemos que pagar los impuestos, no porque queramos, sino porque no podemos evadirlos, entonces llevamos a nuestras espaldas todo el aparato tributario de este país. Correcto, y es que antes del programa yo hablaba con Jorge y yo le comentaba que la semana pasada vi una noticia donde decía que durante la pandemia muchas personas habían pasado de la clase media a la clase baja, ¿verdad? Entonces, ahora que lo mencionaba don Jorge, Jorge Cartin de Citrajut, ustedes hicieron una campaña sobre la magistrada céntrica. ¿Qué han notado ustedes en el Poder Judicial, en la cúpula del Poder Judicial, que ustedes los lleva a ver esto de la concentración de poder? Bueno, Noeli, esto no es de ahora, esto viene desde atrás. Recordemos, tal vez para que no olvidar, ¿verdad? El Poder Judicial sufrió una crisis muy importante a raíz del escándalo del cementazo. En esa época, nosotros fuimos como gremios, sindicatos, muy activos en vigilar y en denunciar ciertas situaciones que se estaban dando al interno de la Corte Suprema, específicamente en la Sala Tercera. Sale a la luz cosas muy preocupantes, por ejemplo, sobreseimientos de algunos procesos para algunas figuras políticas, donde aparentemente mediaron favores y mediaron algunas, o sea, los trataron con guantes de seda y bueno, hablamos de Otto Guevara, Johnny Araya, etcétera, un poco de personajes ahí que estaban embarrados con el tema del cementazo, que generó un gran escándalo y esto costó tres cabezas, ¿verdad? Una, el presidente de la Corte que se tuvo que ir, se cogió a su jubilación, igual a otra señora magistrada, Doris Arias, y también don Jesús Ramírez, que se sometió a un proceso disciplinario por el cual fue suspendido 2 meses, ¿verdad? Esto también generó, previo a eso, yo no sé si ustedes recuerdan, hicimos una marcha un sábado exigiendo respuestas por parte de los altos jerarcas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de ahí nos ha generado mucha inquietud cómo se ha venido manejando ciertas situaciones en la Corte Suprema y nos llamó mucho la atención el tema de las comisiones, que si ustedes vieron en el video es uno de los puntos que recalca el Estado de la Nación, de que se perdió como el norte de lo que es una Corte Suprema de Justicia, que realmente más que un ente administrador, para eso tenemos el Consejo Superior en el Poder Judicial, tenemos una Corte Suprema de Justicia que se tiene que dedicar a aspectos meramente jurisdiccionales y preocuparse precisamente por eso. Sin embargo, hemos visto cómo ciertos personajes de la Corte Suprema de Justicia han venido adquiriendo cierta relevancia y hemos estado presentes ante situaciones donde se ha visto muy influenciadas ciertas decisiones porque hay un magistrado detrás. Lo hemos visto en la escuela judicial, que ya hay una denuncia planteada en ese sentido contra el magistrado que coordina la junta directiva, o no recuerdo cómo se llama, el tema de la escuela judicial. Y también hemos visto, bueno, otras situaciones por allí que nos ha llamado la atención, por ejemplo, el caso de la señora Patricia Solano, que tiene a cargo un montón de comisiones, aparte de sus funciones propias de magistrada, y también que ella también participa en el Consejo Superior cuando don Fernando no puede
estar presente. Entonces, estas situaciones nos llevaron a hacer una denuncia, una observación de que no tanto por el hecho de ser ella, sino que era el momento de ponerle atención a este llamado que hace el Estado de la Justicia, de que no puede ser posible que haya muchas comisiones donde se toman decisiones sumamente importantes y delicadas en manos de pocos magistrados o en manos de pocas personas, porque el poder debe ser diluido. Bueno, para empezar, no deberían estas ciertas cuotas de poder, los magistrados no deberían tenerlas porque se escapan a sus funciones, a su propia naturaleza. Y en ese sentido, bueno, nosotros hicimos una campaña interna, le llamamos la magistradocéntrica, ¿verdad? Porque son muchísimas cosas las que tiene y honestamente ella tendría que ser una supermujer para poder tener ya hay 100 en todo lo que hacen esas comisiones. Bueno, hicimos varias denuncias en ese sentido de que revisaran eso, que tenían que ponerle atención a eso, que podría ser peligroso. Y se dio ciertas discusiones en Corte Plena sobre el tema. Posiciones van, posiciones vemos, ya sabemos cuáles magistrados son afines a ponernos atención y cuáles no. Yo recuerdo claramente a don Fernando Cruz que él decía que le parecía que era sumamente sano y que era muy normal que dentro de una democracia un sindicato hiciera un control político de esa manera, que era una de esas funciones las que tenían los sindicatos. Y también, bueno, y tuvimos ciertas críticas, ¿verdad? Por parte de las magistradas que últimamente también estuvieron en el ojo del huracán por la norma número 12, doña Rocío y doña Roxana. A esta se les unió Damaris Vargas, donde a estas observaciones que hacíamos nosotros de esta concentración de poder desmedida, específicamente en el caso de la señora Patricia Solano, de que lo que estábamos haciendo nosotros era un actuar de violencia política contra las mujeres, que estábamos actuando de una manera misógena, que estábamos actuando de una manera donde no estábamos reconociendo el derecho que tenían las mujeres de participar y de poder ostentar puestos de dirección pública. Vea qué grave lo que esta señora Chacón decía y esta señora Damaris Vargas, que eso también tuvo una reacción de las mujeres que ostentan cargos en la junta directiva de Citrajut, hicieron una enérgica protesta porque en ningún momento las intenciones de Citrajut ni de la alianza sindical, cuando señalamos esos peligros o señalamos esas debilidades, no las estamos haciendo de una manera antojadiza, simplemente estamos señalando algo que el Estado de la Justicia nos está dando la razón y nos la está respaldando. A esa gestión, evidentemente, no hemos tenido respuesta, las señoras magistradas, nunca nos contestaron ese oficio que enviaron las mujeres directivas del sindicato, haciéndoles ver que en ningún momento se pretende por parte nuestra y de la alianza sindical actuar de manera misógina y mucho menos violentamente ante los derechos políticos y aspiracionales de las mujeres en la función pública. Y bueno, vamos a seguir en esa línea vigilantes para que de alguna u otra manera poder lograr en algún momento que nos den la debida atención ante estas denuncias tan importantes de concentración de poder que hemos venido dando. Don Jorge, tenía una observación sobre la comisión del cementazo. Sí, bueno, es que tenemos un problema, ¿verdad? Porque los dos somos Jorges. Y entonces... Pero a usted le digo don Jorge y a Jorge le digo Jorge. Muy bien. Mire, es que a raíz de lo que estaba enfocando Jorge Cartín, yo quería hacer una indicación y es como ese manejo politiquero, porque hay que decirlo así, politiquero, no político, sino politiquero, ha tomado incluso la cúpula de la Corte. Y a tal extremo, y en esto quiero hacer una denuncia clara y contundente, que por ejemplo, a raíz de lo que pasó con el cementazo, y es lo que acaba también de enfocar Jorge Cartín, se coge el rábano por las hojas.
Y entonces, o se hacen o se proponen cuestiones meramente cosméticas, es decir, cambiemos esto para que todo siga igual, ¿verdad? O más bien se utiliza la situación para más bien concentrar los vicios que se han venido dando. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Y explicarlo bien claro. Por ejemplo, lo que acaba de decir Jorge Cartín. Ninguna de nuestras organizaciones es contraria, más bien queremos o hemos querido fomentar la participación de las mujeres, cosa que es muy difícil en el Estado costarricense y en la cultura costarricense, que es básicamente machista, porque eso tenemos que decirlo claro, y entonces la mujer a veces cuesta que el tipo de fémina, digamos, que tiene una doble jornada, le cuesta mucho participar en estas actividades de sindicales, por ejemplo, porque a veces no tiene el tiempo suficiente y ni las oportunidades para hacerlo. Pero nosotros hemos tratado, en nuestras juntas directivas hay valiosas mujeres que nos colaboran, en este caso que somos dos hombres en la Secretaría General, y créanme que yo estaría muy complacido si en el sindicato de la judicatura llegara una jueza con muchas compañeras valientes y muy bien preparadas para ello. Pero eso es coger el rábano por las hojas. El decir que nosotros cuando denunciamos una concentración de poder es porque estamos en contra de que una mujer tenga esos puestos, y vean qué hipocresía y qué forma tan vil de torcer los argumentos, porque nos dijeron, y ustedes nunca protestaron cuando José Manuel Abollo era parte del Consejo. Bueno, miren, cuando era parte del Consejo como vicepresidente, pero en el tiempo de José Manuel Abollo nunca tuvo en su cabeza la vicepresidencia y la presidencia de la sala. O era presidente de la sala o era vicepresidente y tuvo que renunciar a la presidencia de la sala. En este momento, doña Patricia Solano reúne la condición de vicepresidenta, la condición de prácticamente la titular del Consejo Superior, y además es la presidenta de la Sala Tercera. ¿Y qué es lo que se dice? Se argumenta, es que ese es un puesto meramente administrativo. Y ella es la que tiene, porque es la que tiene más tiempo. Bueno, el que tenía más tiempo era Jesús Ramírez, que ante una denuncia que nosotros hicimos, y obviamente en ese caso no era por misoginia, ¿verdad? Porque don Jesús, hasta donde yo sé, es hombre, ¿verdad? Nosotros lo denunciamos que era una barbaridad, y lo dijimos en el momento que lo nombraron. Y cuando se durmió en la audiencia de la UPAP, se dieron cuenta que nosotros teníamos 6 meses antes, teníamos razón, de que él no podía ser el presidente de la Sala Tercera. Y entonces ahí fue donde nosotros dijimos, no, cualquier otra mujer, ahí hay una mujer muy capaz, doña Sandra Zúñiga es excelente, preparada y todo, con doctorados, pero no, pero entonces concentra, vea el puesto de presidente de la Sala Tercera, y eso no es un puesto administrativo, discúlpenme, el presidente de la Sala Tercera es el que tiene en su poder la posibilidad de desestimar las acciones de los políticos en este país, y precisamente por eso fue que fue cuestionado el presidente anterior de la Corte, el señor Carlos Chinchilla, porque precisamente participó en un desistimiento a contrapelo de una prueba que estaba en el expediente. Pero bueno, lo que quiero decir es eso. Ahora, por ejemplo, en esto del cementazo se generó todo un cuestionamiento por el lobby que se hacía. Entonces ahora hicieron un reglamento que más bien lo que están es torciendo el sentido, porque lo que se pretendía era que no hubiera lobby de las altas cúpulas y de los altos políticos para imponer puestos en la magistratura. Y entonces se ha pretendido usar ese reglamento para callar a los sindicatos, para que nosotros no hablemos
y no denunciemos situaciones como la que decíamos era inconveniente, por ejemplo, cuando lo dijimos a principio del año, que decíamos del 2020, que decíamos que era imposible, que cómo era posible que un magistrado que venía, que había sido cuestionado varias veces en comisiones legislativas y que venía de purgar ni más ni menos que la mayor de las sanciones que ha tenido un magistrado en este país de 2 meses de suspensión, ¿verdad? Viniera y lo premiaran con ser el presidente de la sala tercera, donde precisamente iba a tener el poder para hacer lo que el otro había hecho y que había generado que se fuera por la puerta de atrás de la corte y que ¿cómo se llama? Tuviera que acogerse a la pensión así en Cabrera y la otra magistrada también tuviera que salir pensionada y ellos sancionados. Entonces, eso es inconcebible, pero definitivamente tiene razón el informe del Estado de la Nación. No vemos la luz al final del túnel. Estamos en la más profunda de las oscuridades, porque esas comisiones que se hicieron o han servido para que se reafirmen los vicios o no han servido para que se discuta ni se resuelva nada. El discurso de un sector en la Corte es que eso es potestad de los diputados. Y sabemos en este país, si no hay presión, eso no se va a resolver, porque los diputados están tranquilísimos, son sus amigotes los que tienen que resolver sus causas, son las personas que saben que los tienen vinculados por y cuando hablo de los amigotes me refiero a lo que pasó y que supimos con el caso del cementazo, es decir, quien resolvían las causas de los diputados Morales y del diputado Otto Guevara eran los que aparecían en la foto, ahí posando en una foto, en una celebración. Ay, válgame Dios, ¿qué es aquello? Eso no lo hace ningún juez en este país. Ningún juez está reuniéndose con abogados, ni con litigantes, ni mucho menos con imputados. Pero eso pasa a nivel de la magistratura. Lo vimos, es que eso no me lo estoy inventando yo, lo vimos en la prensa nacional, lo vimos en las redes sociales, porque ahora ya nada se oculta. Y ahí estaban los señores diputados reunidos a la par de una piscina celebrando. Y esos eran los que tenían que decidir si esos otros señores tenían que ser juzgados o no. No puede ser. La ciudadanía debiera despertar. A mí lo que me da más tristeza es a veces pensar que la ciudadanía nuestra y nuestros funcionarios, muchos muy, muy honorables, pero simple y sencillamente a veces sienten que como está entre manos o como está en juego su puesto, sus arroz y frijoles, que eso no es justo que pase, pero hemos perdido fuerza para reclamar las cosas como se deben decir y como se deben reclamar. Sí, así es. Y le faltó decir algo ahí, don Jorge. Le faltó decir que en esa fiestilla que se pegaron por la celebración de la magistratura de un personaje por ahí, que el lugar donde se hizo la celebración pertenecía a uno de los dueños de una de las grandes autobuseras de por ahí, por donde usted vive. No vamos a decir nombres de cuál línea de autobuses es. Pero en fin, don Jorge, para ir cerrando, o sea, ya sabemos que esto es algo problemático. Y de aquí para adelante, y ya se han hecho algunas acciones o algunas propuestas. Está, por ejemplo, un grupo de jueces y juezas o de juristas que han venido haciendo propuestas de cómo mejorar el sistema de elección de magistrados, y magistradas. Pero ya nos toca a nosotros empezar a presionar para empezar a proponer una reforma constitucional, porque eso tiene que ser una reforma constitucional, ¿verdad? Esto no pasa por una ley, así nomás. Entonces, de lo que usted conoce de modelos, Jorge, de otros países, de cómo se eligen los magistrados de una Corte Suprema, ¿qué experiencias podemos tomar de otros países, de la forma en que los eligen? ¿Existe un modelo que sea idóneo
o que sea tropicalizable, por decirlo así, a nuestro modo, a nuestras vivencias políticas, sociales y económicas? Jorge, vean, hay una propuesta muy interesante. Lo que pasa es que, como les digo, para que esto tenga viabilidad requiere de una reforma constitucional. Una reforma constitucional es algo que tiene que ser muy, muy fuertemente respaldado por la ciudadanía para que eso madure y llegue a buen puerto, porque requiere de tres legislaturas en 2 periodos constitucionales diferentes. Entonces, es decir, quiere decir que no es fácil, no es fácil. Bueno, la Constitución no debiera ser fácil de reformar, pero para que se pueda reformar tiene que haber un amplio respaldo ciudadano, y yo creo que la ciudadanía a veces pues le puede costar entender esta problemática que ahorita estamos viviendo, aunque yo creo que cada vez hay más gente que lo entiende y lo comprende bien, ¿verdad? Entonces, sí, sí, hay que seguir arando, hay que seguir arando. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que, como les decía, hay buenos argumentos, buenos respaldos. Hay un libro del profesor Walter Antillón que hace ver cómo el constitucionalismo europeo ya pasó por donde asustan, ya ellos vieron y se dieron cuenta de esta situación que no era conveniente, y entonces más bien hay un modelo, digamos, de los consejos de la judicatura europeos que se está proponiendo en un proyecto de reforma constitucional que está ahí. Obviamente no hay interés político de los actuales políticos para impulsarlo. Eso es algo de lo que tenemos que tener mucha conciencia la ciudadanía. El hombre de la calle tiene que saber que estamos a menos de un año de que la decisión por el presidente a mí no me preocupa mucho. Todos van a ser malos, cualquiera de los que lleguen, ¿verdad? Pero los diputados tenemos que saber cómo escogerlos, tenemos que saber a quién darle el respaldo y exigirles que ese respaldo sea realmente honrado, ¿verdad? Porque no se trata de solo ir a votar y después desentendernos y que hagan leña del Estado costarricense. No, hay que demandarles. Ellos son nuestros empleados. Bien, ahí es donde tenemos que ir incidiendo. En el régimen constitucionalista europeo, lo que se plantea, y ese es un proyecto que está ahí de Walter Antillón, es que incluso nosotros, y yo creo que es lo mejor que le podría pasar a este país, que dejemos solo jueces. Realmente la judicatura reside en los jueces. En este país nosotros pagamos alta gerencia por jueces que no juzgan, o jueces que se ocupan muy poco de juzgar, y cuando lo hacen muy poco, con muy poca calidad, porque incluso en muchos casos ni siquiera son ellos los que hacen los proyectos, sino que los hacen otras personas que son los letrados, y ellos se dedican a otras actividades. Si hay algo inoperante, que ahora que estaba oyendo a la representante ¿cómo se llama?, del Estado de la Nación, es ver una sesión de corte plena. Yo les invito a que los ciudadanos que tienen buen hígado se conecten por Facebook, por el streaming, y se den cuenta lo que cuesta a veces que entiendan la pregunta y que le den una respuesta buena. Bueno, ya eso es de maravillas, ¿verdad? A veces que pase en corte plena, porque es tan inoperante el sistema, tan difícil de que las cosas se resuelvan ahí, y eso es lo que más ocupa a esos jueces, que yo sé que muchos de ellos sí son muy buenos jueces, tienen muy buenos atestados para ejercer sus funciones, pero realmente lo menos que hacen. Entonces, lo que planteaba este proyecto es que todos los jueces tuvieran un mismo estatus y que todos tuvieran un mismo salario, y que entonces la gente decidiera si quería ser juez contravencional, porque es un muy buen juez contravencional, que se vaya a ser juez contravencional.
y que el aspecto administrativo de la Corte fuera resuelto por el Consejo de la Judicatura, integrado por jueces en su mayoría, digamos, del ámbito judicial, por representantes de las universidades, de los que enseñan a los abogados, los que forman los abogados, representantes del colegio de abogados, y yo creo que eso conformaba un órgano de aproximadamente 20 personas, creo, pero a ver si me acuerdo, eran 17 representantes, digamos, o 11 representantes, no, 17 en total, 11 representantes de la judicatura y 3 y 3 de la academia y del colegio de abogados. Esos 3 y 3 podrían encontrarse alternativas. También yo creo que ese proyecto estaba tal vez un poco cargado a que solo jueces, habría que integrar ahí jueces, defensores y fiscales, pero en términos generales, esa elección que era una elección democrática entre el colegio de jueces, por ejemplo, es lo que propone ese proyecto, pues, y con base en los atestados, son la forma en que, a mi criterio, es una buena modalidad para que esto se despoje un poco de lo que es la influencia política partidista. Además, ese proyecto establecía que el juicio político, el juicio para los políticos fuera el juicio normal, corriente, que le tocara con el juez que le toca, el juez natural, porque así lo establece la ley. Yo creo que eso también ayudaría mucho porque se desliga este botín político que es, bueno, si yo controlo a una mayoría de magistrados y a magistrados claves, por ejemplo, con solo tener el control sobre el presidente de la sala tercera, pues como político tengo garantizado que me va a ir muy bien, ¿verdad? Y esto no lo digamos así, no es algo que se ponen de acuerdo para ¿cómo se llama? Para beneficiarlo, pero es que realmente el político sabe que él nombra al magistrado y el magistrado sabe que a él lo nombra el político. Entonces el trato no puede ser muy equilibrado, digámoslo, de una forma que se entienda. Esos sistemas existen. Han habido otras propuestas que limitan el periodo de nombramiento, el plazo por el cual se nombran los jueces. Desgraciadamente nosotros tenemos un mal ejemplo en la sala, sí, en la sala tercera y en la corte en general, de un magistrado que ha sido por toda su vida, 40 años magistrado, ¿verdad? Tanto que una publicación periodista le puso un calificativo ahí referente ¿verdad? A cómo lo denomina, precisamente por esa forma de votar y de poder esquivar los cuestionamientos que se le hacen, ¿verdad? Y por la extensión tan prolongada de su mandato como magistrado, ¿verdad? Pero yo particularmente soy de la tesis de que el juez, el puesto del juez, y así lo dicen incluso las disposiciones de carácter internacional, debe ser vitalicio. Solo si hay cuestionamientos graves debe hacerse cesar el puesto de la judicatura, porque precisamente el que no esté amenazado el puesto con una reelección, eso fomenta el principio de independencia judicial, en el sentido de que el juez no va a estar pensando, yo voy a resolver así o asá para caerle bien a fulano o para caerle bien a sutano. No, mi puesto está asegurado, yo resuelvo como dice la ley y como dice la Constitución. Claro, si soy un juez corrupto, tienen que quitarme antes de que cometan las atrocidades que pueda cometer como un juez indebido, ¿verdad? Que yo creo que la mayoría de los jueces de este país son gentes honorables,
gentes trabajadoras, gentes que se esfuerzan, que estudian y que sufren en silencio muchas cosas, mucha soledad también, porque el juez tiene que ser una persona que esté ajeno a las relaciones sociales precisamente por la investidura que tiene. Bueno, y es que este tema da para más, como decía don Jorge, si podemos quedarnos hablando de esto, porque se tocan muchos puntos esenciales en lo que es la independencia judicial, pero bueno, de esta manera estamos llegando al final del programa de hoy. Le agradecemos a don Jorge Morales, el secretario general del Sindicato de Jueces, por su compañía, y a Jorge Cartín de Citrajut, que también nos acompañó. Gracias a ambos, don Jorge, y gracias por su compañía. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación y les insto, yo sé que ustedes no ocupan de esas instancias, pero que sigan en estos esfuerzos tan valiosos que ustedes siempre logran consolidar con este programa. Gracias. Y les recordamos antes de que se despida Jorge Cartín que nos sigan las redes sociales. Ahí ustedes siempre van a tener toda la información de lo que están haciendo todos los sindicatos, de lo que hace la alianza sindical, de todo lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Sigan las redes porque ahí está toda la información. Jorge Cartín. Bueno, muchas gracias, colega, por regalarnos un tiempito, una vez más, para conversar de temas tan importantes y que no podemos dejar de lado a pesar del trajín. A Noily, a usted muchas gracias también por la ayuda para producir este programa y para que todo salga bien. Y a ustedes que están ahí siguiéndonos por Facebook Live y que posteriormente también van a poder ver este video porque queda en nuestras redes sociales, tanto en el de Citrajut como en el Facebook de la Alianza Sindical del Poder Judicial. Y agradecerles que hayan tomado un tiempo también para poder conversar con nosotros sobre estos temas que son de interés, que es importante que las personas servidoras judiciales conozcan por lo menos algunos matices, dado que es un tema bastante complejo y pasaríamos casi que un cuatrimestre hablando sobre este tema y todas sus distintas aristas y vertientes. Y también invitarlos a que nos sigan en redes sociales, a Citrajud, a Sindijud, a Sindepu, a Sprotecov y a NIC, a todos los miembros de la Alianza Sindical del Poder Judicial. Y también es importante hacerles la invitación para que escojan. Tienen 5 posibilidades para afiliarse. Es importantísimo en estas épocas donde corremos más peligro que nunca en perder derechos laborales, económicos y sociales, estar unidos a un sindicato. Y por dicha en el Poder Judicial tenemos una amplia gama de posibilidades y con la característica o particularidad, que es una gran fortaleza que digo yo que tenemos, que habemos 5 que venimos trabajando fuertemente de la mano desde un tiempo hacia atrás, de un tiempo atrás hacia adelante más bien, y hemos logrado posicionar ideas y denuncias importantes y ocupamos del apoyo de todos y todas de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y los insto a que se afilien. Y con esto llegamos al final. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema y muy buenas noches para todos y todas.